Hola, ¿cómo están? Bien, ¿nunca se han puesto a pensar cuando vas a realizar una búsqueda en internet, hay alternativas a Google? O sea, usar otro buscador que no sea Google. Paréntesis, no sé cómo se pronuncia Google, no sé si es Google o Google, así que voy a decir Google porque estoy más acostumbrado, ¿está? Creo que las personas, me incluyo, cuando empezamos a usar internet, usamos siempre Google como buscador y nunca nos cuestionamos que podemos usar otro tipo de buscadores. O sea, ni siquiera pensamos que existen otros buscadores. Y en realidad, o sea, está bien, ¿no? Porque Google funciona bien, no da problemas, buscas como las cosas y aparecen ahí, entonces como para qué, no sé, usar otro. Pero, ¿me creerían si les digo que con nuestras búsquedas en internet podemos ayudar a plantar árboles? Les juro que sí, les juro que sí. Acá está el motivo por el cual dejé de usar Google como buscador. El motivo se llama Ecosia. Bien, quiero aclarar que esto no es ningún tipo de publicidad paga, ningún tipo de sponsor. Yo hago esto porque quiero. Encontré este proyecto Ecosia, lo investigué, estuve viendo videos al respecto, busqué información y me convenció. Me gustó, me pareció que está intentando aportar un granito de arena a la causa y que está intentando ayudar un poquito, así que quiero compartirlo con ustedes porque me pareció algo muy lindo. Básicamente, hablando mal y pronto, es como que Ecosia es un buscador igual que Google. O sea, vos entrás, pones tus palabras favoritas, por ejemplo, no sé, gatites del internet, y te van a salir páginas de gatites, fotos de gatites. Es lo mismo que Google, simplemente que se llama Ecosia, pero a diferencia de Google, ahí no puedo dejar de decir Google, a diferencia de este buscador que siempre usamos, Ecosia hace la promesa de que con nuestras búsquedas estamos ayudando a plantar árboles. Y claro, yo cuando leí esto digo, ¿cómo que mi casa, haciendo búsquedas, puede ayudar a plantar árboles alrededor del mundo? O sea, esto es demasiado bueno para ser verdad. ¿Qué clase de brujería es esta? Entonces me puse a investigar, investigué. Y bien, actualmente Ecosia nos dice que ha ayudado a plantar unos cuantos millones de árboles alrededor del mundo. Y yo tipo, wow, o sea, esto es increíble, esto es verdad, esto es real, no puedo creer que esto sea real. Bien, tenemos que entender que cuando usamos un buscador, ya sea Google o Ecosia, a veces aparecen pequeñas publicidades. Estas pequeñas publicidades, o sea, las marcas pagan para estar ahí y esto hace que las empresas ganen plata con esto. La diferencia entre Google y Ecosia es que Ecosia está donando una parte de sus ingresos en plata. Esta plata la dona a organizaciones que están trabajando en proyectos donde plantan árboles. Y Ecosia actualmente está donando un 47% de sus ganancias a este tipo de organizaciones. El dato que pude encontrar es que a la fecha de 2019 Ecosia estaba financiando 21 proyectos que están en zonas que, en palabras textuales de Ecosia, me lo anoté en un papelito, es: estas zonas enfrentan amenazas extremas, que encuentran al menos con 1500 especies de plantas endémicas que han sido disminuidas en un 70%. Por lo cual, que estos proyectos de reforestación existan tienen un impacto muy positivo en el medio ambiente. Creo que está bueno entender que no es que en nuestras búsquedas en Ecosia mágicamente hace que aparezcan árboles por ahí en el mundo, no. Hay un montón de gente trabajando, organizaciones, una cadena de trabajo que hace posible que esto sea posible. O sea, toda esta gente laburando detrás es lo que permite que nuestras búsquedas, que luego se transforman en dinero por publicidad, pueda llegar esta plata a las organizaciones, y estas organizaciones son gente que está trabajando para que esto sea posible. Si entramos a la web de Ecosia, que por cierto está casi toda en inglés, hay una parte que dice Your Trees en determinado país, o sea, tus árboles en determinado país, y ahí es como que Ecosia habla un poco sobre los proyectos en los cuales se está trabajando y en qué países. Bueno, esto es Ecosia Blog, que es el blog de Ecosia, valga la redundancia. Acá la otra vez decía Short Trees, pero ahora dice Trees, que significa árboles. Entro y me sale esta página en donde tenemos tus árboles en Indonesia, tus árboles en Brasil y muchos etcétera. O sea, acá hay como pequeños posts en donde explica bien los proyectos, en qué se basan, qué árboles plantan y te cuentan cosas del lugar. Creo que me parece interesante, ¿no? Acá como que hay como un mapita y acá hay como cosas que van poniendo. Esto tienen que investigar. No lo encontré en español, pero bueno. Vieron, por ejemplo, acá dice que en Brasil han plantado 10 millones de árboles. Bonnier, eso es un montón. Hectáreas restauradas desde el año 2012. Ahí muestran los puntos en Brasil en donde están trabajando.
hay un poco de información. Y bueno, es como que está bueno eso porque es como que hace un poco más real el tema de esto de saber dónde de corno están plantando los árboles. Hay un video, mírenlo ustedes. Luego tiene una parte que dice money. Money, tan 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 tararan, tan tan tararan, tan tan tararan. Perdón, me fui. Tiene una parte que dice money, que en la parte money, que significa dinero, es donde muestra sus informes financieros, lo cual me parece increíble, muy lindo y muy transparente de su parte. Bien, y ahora vamos a ir a la parte de money, que significa dinero. Entramos a money, Ecosia, reportes financieros. Acá como que te explica un poco el tema de los reportes financieros, los tiene ordenados por año, por mes, es buenísimo. Y acá como que te muestra bien los porcentajes en que gastan la plata. Por ejemplo, en los países en los que gastan la plata. Es como tal, esto tiene que entrar y leerlo ustedes, pero era mostrarle esto, ¿no? De cómo esta transparencia me gustó. Bien, y hablando desde mi experiencia personal con el buscador Ecosia, no he tenido ningún tipo de problemas, o sea, desde que lo uso, busco, encuentro lo que quiero encontrar y ya está, no hay mayor ciencia. Alguna vez puntual tenía que hacer una búsqueda muy específica de algo muy específico y volví a Google, pero el 99% de las veces estoy usando Ecosia, no me genera ningún tipo de problema, me encanta su diseño y estoy muy contento. Y me parece súper lindo que arriba del buscador hay como una partecita que te dice cuántos árboles has ayudado a plantar. No sé cómo hacen para calcular eso, pero me parece súper lindo, tipo entrar y ver tipo, has plantado tantos arbolitos, y tipo, has plantado tantos arbolitos, y yo, sí. Bueno, acá estamos en el buscador de Ecosia y esto es lo que quería mostrarles. Que miren qué lindo el botoncito que dice cuántos árboles vamos plantando en teoría. Me encantaría saber cómo hacen este cálculo, pero nada, es bonito saber que, aunque tal vez no sea este número exacto, yo creo que están ayudando, sí, creo que este proyecto es lindo. Y ahora me gustaría escucharles a ustedes. ¿Conocían Ecosia? ¿Lo habían escuchado nombrar? ¿Les gustaría usarlo? ¿Les gustaría hacer este cambio de Google a Ecosia? Como siempre, saben que me encanta leer sus comentarios. Finalmente, les recomiendo visitar un video que voy a dejar en la descripción del video, que es un video de YouTube que está en inglés, pero tiene subtítulos en español, tienen que activarlos. Que en ese video explican mucho mejor lo que estoy explicando yo, con detalles, con más números, con más información. Es un video cortito, muy útil, súper recomendado. Y bien, llegamos al final de este video. Muchas gracias por llegar hasta acá. Les mando un beso enorme. Espero tengan un fin de mes maravilloso. Y nada, chao y les invito a ver otros videos.